cerca de 400.000 a cerca de 1 millón. Tenerife tiene hoy en día la misma población que Canarias en los años 60. Para que se hagan una idea. ¿Qué es lo que eso ha pasado? Hemos pasado de esto, de este modelo de ordenación que muchos han llamado tradicional, que es el anterior. Aquí tenemos el Valle de la Orotava. Y ahora tenemos más gente, pero no es que solo tengamos más gente, es que nuestra gente consume territorio y espacio de manera muy diferente. Yo siempre recuerdo una frase de mi abuelo era Montes de Luna, yo soy de Fuencaliente, en La Palma, que él me contaba la frase de una vieja cuando llegó a la carretera a Fuencaliente, que la doña se sube en la guagua y la llevan hasta Fuencaliente, y cuando llega a Fuencaliente, de allí se ve toda la banda de los llanos, y le dice al que la llevó, dice, joder, mira que el mundo es grande, que llega a Fuencaliente y sigue. Eso es cierto, verídico. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que ¿cuántos de aquí no han estado en Madrid? Y quien dice en Madrid, dice en Londres. Y quien dice en Londres, al otro lado del charco. Y quien dice al otro lado del charco, muchos ahora se van de vacaciones a Indochina, que como se llamaba antes, Vietnam y todas esas zonas. Entonces, nuestra manera de consumir espacio ha cambiado. Y tenemos esto. No es que seamos más, sino también ha cambiado nuestra manera de consumir espacio. Y yo, como soy geógrafo, me gusta todo ver los mapas. Y como me gustan los sistemas de información geográfica, no solo me gusta ver los mapas, sino me gusta verlos en capas. Aquí tenemos el Valle de la Orotava, una de las mejores zonas agrarias de Canarias, densamente poblada desde siempre en Canarias. Esto es la Orotava. Pero como digo que soy geógrafo, lo pongo en mapas. Aquí tenemos un mapa del valle. Vamos a destacar qué espacio hemos consumido, o qué espacio destacamos, que es eso rojito que vemos, ¿no? Pero como a esa escala no se aprecia bien, lo voy a poner un poquito más claro. Ese es el espacio que hemos consumido en el Valle de la Orotava. Eso es lo que hemos sellado con piche, como se decía antes, o asfalto ora o cemento, en el Valle de la Orotava. ¿A qué impresiona, no? Pues eso es lo que hemos hecho. Y me incluyo a mí, porque todos somos lo que hemos hecho eso. Y estos huequitos, el rincón, esto aquí al lado del Toscal, la Corujera, es lo que nos va quedando. La agricultura y la ganadería son actividades eminentemente territoriales, necesitan espacio. Igual que los biólogos entienden muy bien que no hay que fraccionar los ecosistemas para que funcionen, a la agricultura no hay que fraccionarla para que funcione. Necesita espacio. Un puesto de trabajo en la agricultura a grandes rasgos, una agricultura de regadío suele ser 1 hectárea. Necesita espacio. ¿Y qué nos va quedando de agricultura? Esas manchitas que no sé si se ven bien de colores. Esto es lo que nos va quedando. En medio de todo este uso humano, carreteras, vías, coches, vemos que la hemos fraccionado, la hemos partido. Pero no solo hablamos de agricultura, hablamos de ganadería. Estas son nuestras explotaciones ganaderas, que tenemos registradas en la consejería. Ustedes piensen, evidentemente tenemos la concentración aquí de Palo Blanco, se me fue el nombre, de los Altos de la Orotava, el Realejo se me fue el nombre, perdón, pero vemos que están distribuidas. Piensen que la ganadería en muchos sitios está considerada como una actividad molesta o nociva. Y si lo llenamos todo de casa no queda espacio. Pero es que a eso le añadimos que hace unos años, en el año 87, decidimos que en Canarias hay espacios protegidos, que son estos. Empezamos cada vez a tener menos espacio. Evidentemente tiene unos valores ambientales, yo no los discuto. Pero a eso le añadimos que esto es lo que te dicen los planes generales, que es suelo rústico de protección agraria. Vemos como quedan muchos espacios fuera. Tenemos cada vez más problemas. Esto es otra vista de eso. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos 40 años? Hemos declarado protegida a grandes rasgos la cumbre. Aquí faltaría algún espacio por aquí, pero a grandes rasgos la cumbre. Y más o menos hemos asumido, aunque no lo digamos, que todo lo demás es un espacio urbano. ¿Y dónde quedan los agricultores, ganaderos, que son los que utilizan el espacio agrario? En reservas indias. Esto es lo que pasa. Y si encima le añadimos esto, y solo cojo del año 2000, hemos pasado de 97.483 habitantes en el Valle de la Orotava a 108.727, hemos pasado de una superficie cultivada de 3.238 hectáreas a 2.501, estamos hablando que hemos pasado de 332 metros cuadrados cultivados por habitante, es decir, no llegaba ni al Salemín, a 250 metros. La media nacional está por encima de la FANEC, iba a decir, sí, de los 5.000 y pico metros. En España hay aproximadamente unas 21 millones de hectáreas cultivadas y somos más o menos 42, 43 millones de españoles. Hay
que proteger el suelo agrario? ¿Sí o no? ¿Les he convencido de que hacen falta unas directrices? Espero que sí, porque estos datos son puros y duros. Bien, ¿qué objetivos tienen las directrices? Y las directrices, a pesar de lo que he puesto aquí, tienen, en el fondo, y es lo que dice la ley, tienen estas 4 cositas. Preservar. Tenemos que preservar el espacio agrario. El suelo agrario es un recurso natural, no renovable a escala humana, pero es un recurso natural que usamos para generar vida. Y generar vida es generar agricultura y ganadería, generar agricultura y generar comida. Tenemos muchos móviles, yo tengo 2, uno del trabajo y otro mío, pero sigo comiendo 3 veces al día. Equilibrio, tienen que generar equilibrio. Ya me quedan los 2 puntos grandes. ¿Por qué? Porque es un sitio que hay que preservar, pero hay que usar. Y hay que usar de manera sostenible o sustentable, como quieran decirlo. Tenemos que valorar. Si no valoramos las cosas, no les damos... Si no nos cuestan las cosas, como decían nuestros mayores, no les vamos a dar valor. Tenemos que entender que el suelo agrario no solo es imprescindible para el sector primario, sino que ordenado debe ser un sector consolidado para un sector estratégico en Canarias. Tanto que nos gusta hablar de tasa de autoabastecimiento, de soberanía alimentaria, de economía circular. Todo eso no es posible si no existe suelo agrario. Tenemos que valorarlo. Y por último, complementar. Tenemos que ayudar a los agricultores y ganaderos profesionales. Y digo profesionales porque el agricultor y ganadero de fin de semana o a tiempo parcial, su actividad complementaria es la agricultura, tiene otra principal. Tenemos que centrarnos en los que están allí todos los días, de sol a sol. Bien, ahora les voy a contar la problemática detectada, aunque los compañeros que han hablado antes han dicho bastantes cosas. Esta foto ya es digna de ver. En el fondo, los problemas de ordenación del suelo agrario en Canarias se resumen en 2 frases. Somos muchos y tenemos poquito espacio. Es un problema de ese tipo. Si somos 2.200.000 habitantes, lo mismo que Castilla-La Mancha, pero en 7 montañas, bastante empinadas. Bien, el primer problema, este era mi planning cuando empezamos con esto hace 2 años. Teóricamente tenía que estar en el documento de aprobación provisional. Si Dios quiere, el mes que viene estaremos en el avance. El retraso. Las normas son, y perdón por la palabra, jodidamente complejas y jodidamente largos el trabajo. Ese es el primer problema, nuestro. El primer problema detectado. Pero vamos a hablar ahora de los problemas reales. Vamos a resumirlo en 4 puntos. ¿Cómo ha evolucionado nuestro suelo agrícola disponible, es decir, donde podemos cultivar? ¿Cómo están nuestros agrosistemas más relevantes? ¿Qué problemas hemos identificado? ¿Y qué influencia tiene el planeamiento sobre la solución de estos problemas? O en la generación de los problemas. Porque las directrices no tienen, y no es la primera vez que hacemos directrices en Canarias del suelo agrario, las anteriores 2 veces se fracasaron, pero siempre tenían una visión más amplia, una visión de desarrollo económico. No, esta vez tienen simplemente una visión de desarrollo de ordenación territorial. No podemos abarcarlo todo, para eso hay otro tipo de políticas. Bien, ahora les voy a enseñar cómo ha evolucionado el suelo agrícola, pero no de los años 60 o tal, sino en los últimos, en este siglo, en el siglo XX, en el XXI, perdón. Esto es lo que ha pasado. Al principio del siglo teníamos, bueno, todos estos datos salen del mapa de cultivos de Canarias, lo llevamos elaborando desde el principio del siglo, a un nivel de parcela, y al principio del siglo teníamos 143.484 hectáreas. Aproximadamente la superficie de Lanzarote y de La Gomera juntas. Aproximadamente. Hoy en día tenemos, 20 años después, 125.134 hectáreas. Hemos perdido 18.350 hectáreas. Antes, buscando un símil, mientras aquí esperaba, es la superficie del municipio de Arico. Esa superficie del municipio de Arico ha desaparecido del espacio agrario. Y no me estoy remontando a los años 60, a las crisis cerealistas, estoy hablando del año 2000 para acá. Seamos conscientes de lo que está pasando. Es decir, hemos perdido el 12% de la superficie agrícola, casi el 1% anual. ¿Dónde se ha perdido ese suelo? Como esto es un instrumento de ordenación territorial, nos hemos metido un curro inmenso. Yo soy solo la cabeza visible, somos 9 personas más que tenemos en GESPLAN y en la consejería trabajando en esto. Nos hemos leído los 87 planes generales, normas subsidiarias, los 7 planes insulares,
Estamos leyéndonos casi todos los espacios naturales, todavía nos faltan unos poquitos porque son 196, y lo estamos todos llevando a sistemas de información geográfica para intentar entender las cosas desde un punto de vista territorial. Lo primero que vemos es que donde más suelo se pierde es en aquellos suelos agrarios dentro de espacio natural protegido, en los suelos rústicos de protección agraria y en los suelos rústicos de protección paisajística. Y ustedes dirán, ¿no se pierden los suelos rústicos de protección agraria? Sí, porque es donde más suelo hay. Si lo pasamos a porcentajes, vemos que realmente donde mayor porcentaje se pierde es dentro de los espacios naturales protegidos, dentro de los suelos urbanizables ordenados y dentro de los suelos urbanizados consolidados. Hace cuenta que la construcción del suelo en Canarias, me refiero de los pueblos, muchas veces es en mancha de aceite y quedan huecos dentro que poco a poco se van consolidando en algunos sitios y en otros siguen mancha de aceite. A ver, no me acuerdo el número, 18.000 hectáreas hemos perdido. ¿Cuánto podemos recuperar? Es una pregunta que nos hacemos. Si hemos perdido esto en los últimos 20 años, ¿cuánto podemos recuperar? Hemos partido de la siguiente hipótesis, siempre hay que partir de hipótesis. Hemos considerado irreversible, es decir, que no podemos recuperar aquel suelo que hemos perdido, el que está dentro de los espacios naturales protegidos. ¿Por qué? Porque hay una variable ambiental que la sociedad ha decidido a través de las leyes que hay que proteger, no vamos a intentar saltarnos eso, y el que los planes generales, fuera de los espacios naturales, han clasificado como suelo rústico de protección natural. Y también damos por perdido todas estas cifras, todas estas siglas, lo que antes tú ibas diciendo es que incluso se complica más, porque los ayuntamientos cada cual generan suelo rústico de protección agraria 1, 2, 3, 4, suelo rústico de protección agraria tradicional, intensivo, regadío, un caos, hemos hecho un verdadero caos. ¿Perdón? Son los suelos rústicos de protección de infraestructura, donde están las carreteras, depósitos y bueno, un montón de cosas, los suelos urbanos consolidados, los suelos urbanos no ordenados consolidados, los suelos urbanizables y tal. Y los consideramos, aunque no estén todavía ocupados, irrecuperables, porque teóricamente son suelos reservados por los planificadores para construir futuras necesidades de la población. Esto es lo que tenemos. De las 15.000 hectáreas, que si mal no recuerdo dije, el 52% no es recuperable. Es decir, que las damos por perdidas. Esperen, que tengo las chuletas de los números aquí. Bien. Es decir, que estamos hablando aproximadamente... perdí la chuleta. El 53% del espacio que hemos perdido no lo podemos recuperar. Es un dato bastante sorprendente. ¿Y cuáles son las principales consecuencias? Ya las han dicho aquí, pero hay que remarcarlas, de la pérdida de ese espacio. Primero, en el caso del suelo urbano y urbanizable y suelo rústico de protección de infraestructura, sellado el suelo, hormigón y asfalto. Y el segundo, tenemos en los espacios naturales y suelo rústico de protección natural el aumento de riesgo de incendios. No es aquí, pero el incendio de Gran Canaria el otro día lo estuvimos comprobando, chequeando con imágenes de satélite, y donde había agricultura no se quemó. Donde no había agricultura, aunque había pastoreo, sí se quemó. Es verdad que en el pastoreo fue más leve. Por lo tanto, tenemos una reducción en los últimos 20 años de la superficie donde es posible cultivar. Y estamos hablando desde hace 20 años, desde que tengo uso de razón, de que tenemos que generar autoabastecimiento. Pero cada vez tenemos menos sitio donde hacerlo. Y ahora ustedes dirán, vale, pero ¿cómo ha evolucionado lo cultivado y lo sin cultivar? Y digo sin cultivar y no abandonado, y cada vez que lo hago lo digo, porque una casa vacía no está abandonada. Una huerta sin cultivar no está abandonada, está sin cultivar, que es muy diferente. El concepto de abandono es peyorativo. Esto es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Hemos pasado de 90.000 hectáreas sin cultivo a unas 78.000, de 53.000 cultivadas a 46.000 cultivadas. Hemos perdido 6.000 hectáreas, cerca de 7.000 hectáreas cultivadas y unas 11.000 en estado sin cultivo. Es verdad que la caída no ha sido homogénea. Tenemos dos islas, que son la Palma y el Hierro, donde la superficie cultivada sube, en el resto baja, pero también la bajada en Tenerife y en Gran Canaria no es tan acusada como en el resto de la isla. Es más, incluso en los últimos mapas de cultivo, y vamos a lanzar un mensaje positivo, estamos viendo cómo se para la caída. Es decir, la caída está en niveles inferiores ya al 0,5%, cada vez que hacemos un mapa. La otra pregunta que nos hacían las dosas, que tenemos que ver en qué estado están los agrosistemas, cómo si están funcionales, si no están funcionales. En Canarias hay muchísimos agrosistemas,
Pero más o menos los más importantes, los más destacables son los siguientes. Falta aquí el policultivo de medianía, que no lo hemos puesto. Pero tenemos el Jable de Lanzarote. De las 4.000 hectáreas aproximadamente que tiene el Jable, solo se cultiva el 13%, 500. De las gavias, y este es un sistema único que yo conozca en el planeta. Las gavias, que sí están también en el norte de África, por lo que yo sé, solo tenemos cultivado el 3%. El resto de las gavias, que están principalmente en Fuerteventura y unas poquitas en Lanzarote, no están cultivadas. Los enarenados de picón, que están sobre todo en La Palma, El Hierro y principalmente en Lanzarote, está un poco mejor, el 27%. Y estos son espacios hechos por el hombre. Y luego los enarenados de Pumita, o los Jables de aquí de Tenerife, está un poco mejor, el 64%. Estamos viendo que nuestros agrosistemas tienen valores muy bajos de mantenimiento. Es decir, no se están usando. Y son cosas muy interesantes. Porque tienen mucha biodiversidad agraria, luchan contra la erosión, porque incluso este esfuerzo que está aquí, yo siempre lo señalo, ha impedido la diferencia entre esta isla y esta, entre Fuerteventura y Lanzarote. Está acolchado de picón, ha evitado la erosión. Entonces son muchos. Entonces, ¿qué problemas presenta el mundo agrario? O presenta el suelo agrícola, perdón. El mundo agrario presenta este y más problemas. Pues son estos tres. La pérdida de suelo, tanto por la urbanización, la construcción de infraestructura, o por la naturalización, es decir, lo que él antes señalaba, por el avance, por ejemplo, del espacio forestal. Una tendencia de aumento, aunque se está parando, del espacio agrícola no cultivado. Y un riesgo de desaparición de los agrosistemas con valores culturales, etnográficos, paisajísticos y de agrodiversidad que tenemos en las islas. ¿Y quién es el responsable de esto? Hay muchos responsables, pero nosotros somos un instrumento que analiza la ordenación. Y de mucha gente en la calle te dice, no, es que no me dejan, que es lo que él antes decía. Pues vamos a ver lo que pasa. ¿Cómo ha influido el planeamiento en la generación de estos problemas? Bien, vamos a suponer, que no es correcto del todo, que todo el mapa de cultivos es el suelo agrario. Realmente el suelo agrario es más. Las pistas agrícolas son suelo agrario. Los depósitos son suelos agrarios. Las granjas son suelos agrarios. Y no me van a decir que un depósito no es suelo agrario, porque yo les digo, entonces un hospital no es suelo urbano, por mucho que sea un hospital. Pues bien, esta es la situación a nivel de Canarias. Tenemos que solo el 47% del suelo disponible, de las 125.000 hectáreas, está clasificado como suelo rústico de protección agraria. El 12% está clasificado como suelo rústico de protección paisajística. El 13,9%, 17.000 hectáreas, está dentro de espacios naturales protegidos. El 8,4% está en rústico común, y aquí tenemos pues, el resto de esto. Déjenme enseñarles cómo está Tenerife, que no la tenía preparado, pero me di cuenta que es mejor ponerles Tenerife también. A ver, escape. Vale, ¿no? Ya que me puedo conectar a internet. Así está Tenerife. Está un poquito mejor que la media regional. Tenemos el 52% dentro del suelo rústico de protección agraria, el 5,9% en paisajística, el 11% en espacios naturales, es más, ya puedo dar la cifra, 4.310,7 hectáreas, el 13% en suelo rústico común, el antiguo suelo rústico de protección territorial, y bueno, por señalar algunos aquí, tenemos, fíjense, en urbano o urbanizable el 6%, es decir, son suelos destinados a su desaparición. Bien, vuelvo a la presentación. Joder, ahora tengo... Perdonen. Si nos vamos a la cultivada, ya citar luego al final les enseño los de Tenerife solo porque veo que tarda un poco. Si vamos a la cultivada, lo que está efectivamente cultivado, vemos que los datos mejoran un poco. Hemos pasado de un 47 a un 56. Seguimos teniendo bastante espacio en suelo de protección paisajística, un 14% dentro de los espacios protegidos, un 6% en rústico común y a título individual un 3,75% dentro de urbano urbanizable. Si nos vamos a la que está sin cultivo, a la que no está ahora mismo cultivada, volvemos a empeorar y vemos que sube bastante. Hay una cierta percepción a que los espacios agrícolas que no se cultivan o no son predominantemente cultivados, a muchos
a clasificarlos como suelo rústico de protección paisajística. Tenemos también una cierta cantidad. Vamos a ver por cultivos. El plátano, el cultivo más importante de Canarias, tanto en superficie como en valor económico. Está un poco mejor, los planificadores sí lo tienen en cuenta. Un 70%, 6.200 hectáreas. Pero aún así, para llegar a las 9.000, tenemos 2.800 hectáreas de plátano fuera del suelo rústico de protección agraria. Los cultivos de huerta, estamos hablando de la tradicional hortaliza, papa, lechuga, coles, sandías, todo esto que tenemos, un 58%. 6 aquí, 10 aquí, 6 y un poquito aquí. Viña, siguiente cultivo, baja, 46. ¿Pero por qué baja? Porque sube este. ¿Y por qué sube este? Porque el espacio natural de la Jeria, que es un espacio no natural, como son también en Canarias el espacio natural del Remo, que está lleno de plátanos, el paisaje protegido del Barranco Las Angustias, lleno de plátanos, y algún otro que no tiene nada natural, lo tiran para arriba. Tenerife, solo voy aquí a nombrar el plan insular de Tenerife. Los planes insulares recogen, las islas están obligados por la ley 45/2007, si no me equivoco, la de biodiversidad, a clasificar la isla en 4 tipos de grandes zonas. Las zonas A, que es muy poquito, son aquellas zonas, generalmente los espacios naturales protegidos, las zonas más a reservar. Las zonas BA son las siguientes. Fíjense, ya tenemos el 30% de la agricultura en zonas BA. Porque él antes nombró los espacios protegidos, pero muchas veces, antiguamente, el problema era el cabildo, en las zonas BA. En las zonas BB, que son las más próximas a la agricultura, tenemos el 47%. Y en zonas C y D, que están destinadas a la urbanización o a grandes aeropuertos, hospitales, centrales térmicas, el 19%. Esa es la realidad que tenemos. Las granjas. Y hasta ahora he hablado solo del suelo. Las granjas. Tenemos, si a alguien le sirve por curiosidad, 3.764.243 animales inscritos, más que personas en Canarias, una curiosidad, que equivalen a 68.265 vacas. Una UGM es una vaca, que es como se mide. Tenemos 10.000 granjas registradas en Canarias y vamos a pasar, y así está la cosa. Solo el 45% de las instalaciones ganaderas están dentro del suelo rústico de protección agraria. Pero quiero llevarles aquí. Tenemos un 6 en suelo rústico de asentamiento rural, un 2 en urbano, en este, que también tiene el común, un 10, dentro de espacios, un 9. Pero aquí si nos vamos a algunas islas como Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo Fuerteventura, con la importancia ganadera que tiene, estos valores aumentan. Y aumentan porque en Fuerteventura, pongo el ejemplo, pero también puede ser en otra isla, la actividad ganadera, el hombre tenía la granja al lado de su casa, como la tenía su abuelo. Y aquello va creciendo y viene mucha gente de fuera. Y a la gente de fuera, pongo el ejemplo de Tindaya, le gusta ir a comprarse una casa en Tindaya, aunque trabaja en Caleta de Fuste. Y la granja estaba allí, los del pueblo nunca les ha molestado, porque hay granjas en todo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora los del pueblo son 10 y los de fuera son 20, y ya les molestan las granjas. Y tenemos un problema muy serio, con la actividad ganadera, que es una actividad pujante en Canarias. Entonces, como resumiendo, tenemos solo la mitad del suelo agrícola fértil del archipiélago protegido dentro del suelo rústico de protección agraria, y solo la mitad de los animales están categorizados como suelo rústico de protección agraria. Bien, no solo contentos con eso, sino, como nos leímos todos los planes generales, nos pusimos a ver lo que él antes comentaba. ¿Qué es lo que dice cada plan general? En concreto, para cada edificación, es decir, para un cuartapero, para una granja, para un embalse, para un muro, para un cortaviento, para un cerramiento, para una red de riego, y tenemos solo 88 municipios en Canarias. Esta tabla tiene 4.832 filas y 112 columnas, es decir, hay 541.184 elementos. En eso hemos convertido una actividad, que será que yo soy de pueblo, que no la considero muy complicada, que es plantar, hacer un muro, poner una granja, y encima la hemos llenado de esto. Para que me entiendan, si hay una actividad que necesita seguridad jurídica, es la agricultura. Y lo digo de la siguiente manera: un agricultor que planta papas suelen ser 2, 3, 4 meses en el suelo.
Pero el que planta aguacate tiene que esperar 4 años para que dé. El que plante viña tiene que esperar 5 o 6 años. Y el que plante un nogal tiene que esperar 30. Si no hay seguridad jurídica, nadie va a plantar. Y estamos llenos en nuestros planes generales de términos jurídicos indeterminados. Encima nos encontramos con lo que él decía, tenemos sitios de suelo rústico de protección agraria. Por ejemplo, en un municipio que conozco, llegaron a prohibir, bueno, y en varios, prohíben el uso ganadero en los suelos rústicos de protección agraria. Tenemos criterios de proporcionalidad en función del tamaño de la parcela. Es decir, usted puede hacer un depósito en una parcela de más de 1000 metros con el siguiente sistema: el 0,01% del metro cuadrado por metro cuadrado de parcela. Nadie se da cuenta que todos los libros de agronomía te dicen que si yo tengo un depósito para regar, necesito guardar un riego. Y por ejemplo, si tengo 1 hectárea platanera, eso equivale aproximadamente a 230 metros cúbicos. Nadie tiene en cuenta esas cosas, sino un criterio urbanístico. Estamos tratando en Canarias el suelo rústico con criterios urbanísticos. Y encima tenemos exigencia de parcela mínima para la construcción de cuartos, aperos, almacenes, agroindustria. Parcela. Nuestros agricultores, que también lo hemos analizado, tienen una media de 2 y 3 pedazos o parcelas por explotación. Y evidentemente necesitan dimensionar sus cosas por explotación, no por parcela. Y encima hemos hecho esto. Les voy a decir cómo se los voy a leer, y no es de coña, que esto está publicado. ¿Cómo se define la ganadería en los 88 planes generales? Empiezo. Alojamiento cerrado para animales. Alojamiento cerrado para animales de autoconsumo. Alpendre, establo, criadero. Alpendre, cochinero, gallinero y demás granjas de carácter familiar. Artesanal. Artesanal y familiar para el resto de cabañas distintas vacuno. Artesanal y familiar para cabaña vacuno. Autoconsumo. Cobertizo. Cobertizo para animales. Complementario. Corrales y rediles. Edificación industrial. Edificación relacionada con actividades pecuarias. Establo. Establo y criadero animales. Establo, cobertizo y criadero animales. Establo y granja. Establos, alpendes, criadero animales, pequeña explotación. Estabulada artesanal. Estabulada industrial. Explotación caprina y ovina. Y son 3 hojas. Así. Y eso para definir una granja, que es más grande, más pequeña según el número de animales. Y así lo hemos hecho. Entonces ustedes entenderán que no hay seguridad jurídica, que alguien joven, que es lo que necesitamos en el campo, que se atreva. Antes decían que no necesitábamos héroes, yo creo que a veces son héroes. Es decir, alguien que se mete en este mundo a intentar hacer las cosas bien, lo tiene muy difícil. ¿Por qué? Porque muchas de las determinaciones urbanísticas que se establecen en los planes generales del suelo rústico no tienen criterios agronómicos ni ambientales. Están ahí porque están. Porque a alguien se le ocurrió un día y sin ton ni son. A ver, la altura de los muros. Generalmente se pone 2 metros. ¿Y por qué? No, porque se hacían así. Pero claro, mi abuelo las hacía así porque él era alto y hasta aquí llegaba. Y por eso no hizo el bancal más grande. Pero si hoy en día yo tengo un tractor, necesito hacer el bancal más grande para que el tractor me gire. ¿Y por qué hay 2 metros de altura? Si hoy en día tengo una máquina, lo puedo hacer de 3 o 4, lo que necesite. Y no me digan que altero la pendiente natural del terreno cuando todo el terreno está bancalado, ya está alterado. Bueno. Soluciones. Visto que esta, muy típica, no suele funcionar, es decir, tenemos perro peligroso, tenemos que intentar hacer algo en las dosas, que es lo que nos manda la ley. ¿Qué tenemos que hacer? Esto es un avance a lo que vamos a poner en el avance en exposición pública. Lo primero, visto los problemas, tenemos que atenuar la pérdida de suelo. Tenemos que parar, ya no digo revertir, pero yo me conformaría con parar que perdamos suelo fértil. Tenemos que, para los planes generales, proteger el suelo agrario frente a la ocupación de la urbanización, frente al sellado. Tenemos suficiente, es una de las cosas que decía en la ley del suelo, cuando la explicaban que teníamos suficiente suelo urbano y urbanizable en Canarias para el doble de población que tenemos, pues no generemos más, ya tenemos. Ordenar, tenemos que facilitar el uso, tenemos que intentar ordenar la actividad agraria en los suelos, sobre todo en los sin actividad, para que no se naturalicen, para que esta interfaz urbano-forestal, como la llaman, que realmente de urbano tiene poco, no se abandone, para que él no tenga problemas con los incendios hacia los pueblos, como ocurría. Segundo, tenemos que buscar maneras donde los agricultores y ganaderos no dejen de cultivar el suelo. Tenemos que establecer la ordenanza con criterios agronómicos.
de agrónomos. Es decir, yo no soy agrónomo, pero los defiendo. Algunas veces no. Con proporcional, vinculación. Tenemos que establecer edificaciones, tenemos que acabar con todo este mare magnum. Plantar viña es igual en Vilaflor que en La Matanza. Quizás podar no, porque son dos diferentes condiciones, pero las necesidades del cultivo son muy parecidas. Y evidentemente tenemos que crear la figura del parque agrario. Igual que se han protegido muchos espacios naturales, en Canarias no solo tenemos biodiversidad, tenemos una agrodiversidad espectacular. Tenemos que generar esto para proteger nuestros principales. No podemos llegar a todos. La idea que tenemos ahora en la cabeza es solo atender a puntos focales, a puntos donde todavía queda agricultura viva, e intentar que no se pierda ahí, para después ya veremos, a medio plazo. Pero no podemos llegar a todo, y aquí le he nombrado otro tipo de problemas. ¿Por qué? Porque existe este artículo que me gusta y me disgusta, que es el artículo 81.3, que no nos podemos salir del tiesto. Es decir, yo soy gobierno de Canarias y tengo mis competencias, tengo que hacerlo. Y las directrices pueden llegar hasta un sitio. Entonces tenemos un problema con lo que se llama ordenación pormenorizada, cuando el agricultor o ganadero va a la oficina municipal y quiero poner un alpendre. ¿Y qué hacemos? Yo no tengo definido el alpendre, o no sé lo que es. Posibles soluciones, pero la ley siempre da soluciones. A nivel municipal, lo primero, la disposición adicional tercera de la ley, que tenían que haber cumplido todo el mundo, te dice que tenemos que limpiar los planes generales de lo que ya está derogado, porque eso sería una ayuda. Lo han hecho 2 municipios, que yo tenga constancia, y uno está denunciado por la propia comunidad autónoma. Y evidentemente tenemos otra medida, ordenanzas provisionales municipales. Vamos a cambiar la mentalidad, tenemos una medida que podemos hacer. Los planes insulares, igual, primero adaptar nuestros planes insulares. Solo Tenerife de una manera parcial, La Palma y Fuerteventura lo han hecho, con sus problemas, como todo, porque nada es perfecto, pero lo han intentado. Y ellos tienen una figura muy potente que son las ordenanzas provisionales insulares. Y luego, a nivel regional, nos queda la vía del artículo 63. Generar un reglamento y plantearnos ordenar los usos pormenorizados. Y todo esto lo digo, tenemos que proteger, porque nuestros mayores, yo que soy de este pueblo, transformaron esto, que yo sé que hay mucha gente que le gusta, pero esto es un mal país, y no es un mal país porque sí, porque es mal país, no sirve, un terreno inculto. En esto, que nos gustará o no nos gustará esta agricultura, pero esto ha generado puestos de trabajo, ha evitado despoblación, sumidero de carbono, como economía circular, lo podemos plantar de plátanos, de lechugas, de coles, de lo que queramos. Tenemos, encima que tenemos muy poco de esto, tenemos que proteger el que hemos creado. Y aquí tenemos un sistema muy particular en Canarias que se llama el Sorriba. Y con esto, no sé si me ha gustado el tiempo, espero no haberlas aburrido, ni haberlas asustado, pero más o menos estas son las directrices. Bueno, antes de pasar al último ponente y de cara a la mesa redonda final, sí les rogaría que fueran entregando, bueno, va a pasar Tony recogiendo las preguntas que tengan para poder ir estructurando, planificando esa mesa redonda, ¿vale? O sea que él va a pasar recogiendo las preguntas. ¿Y dónde está el chisme? Bueno, voy a dar paso al último ponente, Luis Bermejo Asensio. Luis es profesor de la Universidad de La Laguna en el área de Sociología Política Agraria. Lleva muchos años trabajando en temas de ganadería. La planificación y gestión del pastoreo es uno de sus temas, a lo que he dedicado muchas horas de trabajo. Y le apasiona la planificación y el desarrollo del medio rural. A Luis le apasiona todo. Es un trabajador nato, además le apasiona todo. Luis va a impartir esta última ponencia de este seminario y nos va a hablar pues del pastoreo, una práctica ganadera muy tradicional, y la va a enfocar desde la perspectiva ambiental, territorial, social, económica. Y nada, cuando quiera. ¿Qué? ¿Ya diste lo de la...? Sí, ya él va cogiendo Tony la preguntilla para la mesa. Perfecto. Pues venga, cuando quieras, tienes 30 minutos. ¿Se me oye bien? ¿Sí o...? ¿Sí va bien? Bueno, buenas noches ya. Yo voy a hablar del pastoreo
he estado trabajando, empecé con Javier Mata en Zootecnia y sigo trabajando con cuestiones del pastoreo, y me interesa del pastoreo sobre todo aquella parte de lo que de la anomalía que es en nuestra percepción de lo que es el desarrollo agrario y el desarrollo rural, etcétera, ¿no? Siempre es algo como que está fuera, ¿no? Yo siempre me gusta empezar con estas ideas sobre el error, la ignorancia, la incertidumbre, ¿no? O sea, la idea que yo trato de transmitir mucho a mis alumnos de que puedan ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, utilizo a veces esta transparencia, ¿no? Esto es una cosa que apareció en El País, que relaciona el Producto Interior Bruto per cápita con un valor de bienestar subjetivo en los distintos países, ¿no? Entonces el titular dice: la gente sí tiende a declararse más feliz en países más ricos, ¿no? Hombre, claro, si estoy en Tanzania, prefiero estar en Noruega, ¿no? Claramente, ¿no? Pero la idea es que hay más información en el error, en lo que en investigación llamamos el error aleatorio. O sea, es mucho más interesante pensar que cómo un país con una cuarta parte del Producto Interior Bruto es igual de feliz que otro. Me parece que es en el error, se está trabajando mucho sobre estas cuestiones. Hay un programa de doctorado solamente dedicado al análisis del error, de la ignorancia, de las faltas de información, ¿no? Que se dedica exclusivamente a estas cuestiones, ¿no? O pensar, por ejemplo, ¿no?, que este país de aquí se declara muchísimo más feliz con el mismo Producto Interior Bruto, ¿no? O sea, me parece que es más interesante lo que hay en el error que lo que hay en la línea. El titular podía haber sido otro. Hay países que se sienten súper felices con una cuarta parte del dinero. Pero sin embargo, el titular, que es lo que utilizamos nosotros cuando al final escribimos los papers incluso, nos ceñimos a la línea, ¿no? Para mí, en cierto sentido, lo que me interesa del pastoreo es que representa eso. Yo dije en una charla de geografía el error, y me acuerdo que el pastoreo es como el error. Entonces Fernando me dice: bueno, el error es una anomalía. Vale, parece como más así, ¿no? Bien, me interesa porque está fuera de las líneas. Y me interesa mucho porque creo que hay unas formas de organización, de ordenación, que son tremendamente interesantes y que están fuera de la agenda académica, están fuera de la agenda de casi todo. Bien, esto por ejemplo es de un trabajo en La Palma con las denominaciones de origen y la formación de precios, y claro, la denominación de origen genera un incremento significativo del precio que recibe el ganadero. Pero claro, aquí hay preguntas más interesantes. ¿Cómo es posible que este esté por encima de la media sin ni siquiera meterse en la denominación de origen? ¿O qué consiguió este por estar en la denominación de origen que se disparó hacia arriba, ¿no? Esa idea de que en ese error experimental, en ese error aleatorio, hay cuestiones muy interesantes. Nosotros aquí podemos cerrar el tema diciendo que, bueno, pues todo el mundo va a aumentar el PIB, o alguien en algún sitio podrá levantar la mano y dirá: oiga, ¿y por qué no nos vamos a ver a este? Antes de tomar una decisión. ¿De acuerdo? Esa idea. Y con el pastoreo pasa lo mismo. El pastoreo degrada. Parece como que es una cuestión general. Bueno, pues claro que degrada. Sí degrada, claro que degrada. Y tiene un impacto tremendo. Pero depende de dónde, de cuándo, de cómo, ¿no? Entonces, esto es un trabajo, un metaanálisis que se publicó hace 2 años. Por supuesto, la conclusión es que demuestra que el pastoreo impacta, ¿no? E impacta mucho. Efectivamente, la diversidad, ¿no?, va cayendo en la medida en que la intensidad del pastoreo va aumentando. No hay duda, la línea va hacia abajo. Pero claro, me parece que en vez de concluir eso, que también lo podríamos concluir, y es una cosa que sabemos todos, nos podríamos preguntar estas cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, espera un momento. Si es que aquí hay unas explotaciones que tienen una diversidad más alta dentro de las zonas de pastoreo que fuera de pastoreo. Claro que la línea me sale significativa y que puedo concluir algo, pero me parece que es bien interesante qué es lo que ocurre en ese error, la distancia que hay entre cada uno de los puntos que nos encontramos aquí y la recta, que es el valor esperado y con el que planificamos nuestras políticas y planificamos nuestras acciones y concluimos nuestros papers, ¿no? Esa idea, ¿no? Debería de haber un sitio donde alguien poder plantear que, bueno, que no me interesa la recta, me interesa el error, me interesa el residuo. Es que además tiene nombres horribles. Entonces, tiene nombres tan feos
no apetece nada dedicarse a analizar el error y el residuo, ¿no? Bien, yo trato de hablar un poco así rápidamente sobre cuatro aspectos sobre el pastoreo. El primero, ¿es compatible con la conservación? Pues no sé. En unos sitios sí y en otros no. Con unas intensidades sí, con unas intensidades no. Y yo me iría más allá, yo iría hacia allá. Diría, no solamente es compatible, sino que nos lo podríamos plantear como herramienta de gestión de la biodiversidad. Y eso conecta con la idea de cómo planificamos, cómo entendemos el territorio en términos de exclusiones. Esto agrario, esto natural, esto no sé qué, esto no sé cuánto, ¿no? No hay una situación de usos compartidos en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos encontramos nosotros después de 15 o 20 años de análisis del impacto del pastoreo, intensidades, manejo, etcétera? Bueno, que no pasaba nada. Que lo único que realmente pasaba es que la pelea entre las especies cambiaba. ¿Y por qué cambiaba? Simplemente se generaban diferentes estructuras de paisaje. Sí, habían unas que aumentaban un poco, unas especies que aumentaban un poco, unas que disminuían un poco. Había una reducción de determinadas especies endémicas y había un aumento de la cobertura de otras. Simplemente por algo que los ganaderos saben y que intuitivamente todos podemos más o menos tener claro, que es que se abren espacios, se genera heterogeneidad y empiezan a aparecer otras especies. Y no tienen por qué ser especies exóticas que es la otra cuestión que le plantean al pastoreo, ¿no? Entonces, ¿es compatible con la conservación? Bueno, depende. Si meto 200 cabras en una hectárea, pues claro, pues la foto que muchas veces puede aparecer cuando alguien quiere hablar del efecto negativo del pastoreo, que ponen un corral, ¿no? Como en una charla decía, ¿por qué me ponen esta foto cuando hablan del pastoreo? Y no me ponen esta, que es la misma pero en primavera. Lo que se produce son cambios estructurales simplemente. No hay pérdidas llamativas de biodiversidad. Hay algunos sitios donde incluso la diversidad aumenta y donde lo único que se produce es heterogeneidad, ¿no? Que me encontré trabajando en el bosque tropical seco, en la Caatinga, en el nordeste de Brasil. Pues una cosa parecida, una cuestión parecida. Y la cuestión era la siguiente, que en la medida en que aumentaba el pastoreo, claro que sí, que llega un momento en el que nos quedamos sin biodiversidad. No hay duda. Eso no hay quien lo ponga en duda. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo que nos encontramos, que esto fue una pelea bien interesante con la gente con la que estoy escribiendo este paper, que son del Departamento de Ecología de dos universidades en Brasil, que no daban crédito. Yo creo que era más interesante verle la cara que el resultado del artículo. Se producía esto, se producía un incremento, un incremento de la riqueza, de la diversidad y un cambio importante en las estructuras de la vegetación, que volvían a la situación anterior. O sea, la situación en una alta intensidad y una baja intensidad eran la misma composición botánica, la misma estructura, pero lo que aparecía interesante en la alta intensidad es que las especies, las plantas, habían adquirido una estrategia para evitar el efecto del pastoreo. Aumentaron el área foliar, aumentaron el contenido de nitrógeno para tratar de adquirir más recursos en un menor tiempo. ¿De acuerdo? Esto es la cuestión de... ¿hay impacto? Pues sí, hay impacto, dependerá de dónde, cuándo y cómo, ¿no? Esta cuestión general de que hay que eliminar el pastoreo porque degrada, como todo, son grandes titulares. La otra pregunta, la otra cuestión, ¿es rentable? Pues tampoco lo sé. Para empezar, no sé tampoco muy bien, no podría definir qué es rentable. Rentable depende de qué perspectiva, ¿no? ¿Por qué se decide? ¿Será rentable si lo comparamos con la adquisición de forraje en una cooperativa o en...? Depende también de dónde. Claro que si yo estoy pastoreando, como en el caso de La Palma, en una zona que produce cerca de 2.700 kilos de materia seca por hectárea, pues casi que es medio absurdo ir a comprar a la cooperativa forrajes. Pero claro, aquí me sale, yo tengo que pastorear 3 horas, imagínense que 3 horas no son suficientes, sino que son 6. Estamos en unos 120 euros por tonelada. Claro, que si nos vamos aquí abajo, a áreas que producen muy poquito,
salir me cuesta dinero. Pues claro, será rentable y será eficiente en algunos sitios y en otros no será, como todo, ¿no? Si sale a pastorear en una zona de 1.500 kilos de materia seca por hectárea, bastante productiva, gastan en moverse un 5 o 10%, pero por debajo de los 250 gastan más caminando que lo que comen, y encima el ganadero tiene que poner. Depende entonces de dónde estén, ¿no? Esa decisión que depende de los costes que depende básicamente de los costes de producción y que dependen del coste energético de cosecha, se entiende que en estas áreas de aquí debería de existir pastoreo, que no existe en muchas de esas. Por ejemplo, nos encontramos en La Palma que el ganado está pastoreando en las peores zonas de La Palma. Y las mejores zonas de La Palma, las más productivas, están abandonadas. Pero es que además, dentro de las menos productivas, que son las más ocupadas, las peores están sobrepresionadas. Y las otras, que son un poco mejores, están mal utilizadas. No se ajusta la carga ganadera con la capacidad de carga, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué? Si aparentemente salen los números, ¿no? 70 euros por tonelada, eso es un sueño. ¿A cómo están los forrajes que vienen de fuera, no? Bueno, hay una parte importante, que son los famosos costes de transacción. Es decir, el esfuerzo brutal que tiene que hacer un ganadero para poder organizar su explotación, y una explotación que le genere suficientes ingresos para poder vivir. Una explotación de 200 animales necesita 250 hectáreas. Si pensamos en cuál es la propiedad media, el tamaño de la propiedad media, pues imagínense con la cantidad de gente con la que tiene que hablar para poder organizar el uso. Entonces a lo mejor consigue una parte aquí y después consigue otra parte allá, pero el del medio no lo deja pasar y tiene que ir por encima. Ese tipo de cuestiones que son interesantes, ¿no? Está este dibujo, que es del principio de los 90, no me acuerdo ahora qué revista, pues bueno, ejemplifica un poco eso, ¿no? Los espacios protegidos, que como estaba diciendo Tito, en términos de actividad agraria se cebaron bastante con lo que era el pastoreo, porque venimos además de una tradición y de un planteamiento en el que el pastoreo degradaba sí o sí siempre en todas las situaciones. Bueno, y nos encontramos un poco con esta cuestión, ¿no? Costes de transacción son los problemas con los agentes. Los vecinos que ya no quieren ver ni una cabra por los alrededores. El territorio fragmentado. Todas esas cuestiones que lo que hacen es dificultan cualquier planteamiento de ordenación. Y nosotros aprendimos el pastoreo para zonas equilibradas, donde la precipitación era igual todos los años, donde podíamos más o menos manejar y organizar el uso. Pero nosotros no podemos organizar el uso con unos ecosistemas que no son equilibrados, que unos años llueve 600, otros años llueve 100, otros años llueve 300 y otros años llueve 1000. ¿No? Sino que los ganaderos se tienen que adaptar al uso. Pero para adaptarse al uso necesitan el margen de un territorio con muchísima menos rigidez de la que tienen en este momento. Para mí la cuestión de los costes de transacción tiene que ver con la formación también. ¿Qué se estudia en los institutos? El proyecto que empezamos nosotros en La Palma se inició porque de unos agentes una gente que estaba trabajando en educación ambiental por todos los institutos de La Palma, llegó a un instituto a decir que las cabras habían sido las culpables de la desaparición de no sé cuántas especies. Allí habían hijos de 2 o 3 ganaderos y se montó un follón tremendo. O sea, eso se sigue contando en los institutos, simplificándolo, porque es una cuestión compleja. En los institutos, en los colegios, está en los libros de texto, porque yo los he visto, está se estudia en la universidad en algunas asignaturas, ¿no? Bien, los costes de transacción para mí son lo que determinan esta cuestión. No es un problema de costes de producción, no es un problema de costes energéticos de cosecha, es un problema de costes de transacción. Y estos costes de transacción están determinados básicamente por una cuestión de carácter cultural, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué un ganadero entonces pastorea? ¿Qué es lo que lleva a que un ganadero decida pastorear en vez de intensificar el sistema? Para mí hay 3 conceptos importantes en esto. Primero, el concepto de productividad, que es un concepto que tenemos nosotros de productividad, producción por animal y maximizar esa productividad, ¿no? Ese es un poco el mantra de la producción animal, de la producción vegetal y de la producción industrial en términos generales, ¿no? Bien, para un ganadero, un pastoreo, como por ejemplo nos encontramos en La Otava, analizando cómo establecía el tamaño de las explotaciones y cómo establecía la ordenación, nos dimos cuenta de que
el ganadero establecía el tamaño de las explotaciones en función de aquellos recursos que no estaban monetarizados, que no estaban mercantilizados, por los que no realizaba desembolso. Eso era lo que establecía, lo que establece o permite establecer el tamaño de la explotación. Es decir, la estructura de la explotación está en función de la disposición de suelo, de la disponibilidad de suelo, de la disponibilidad de mano de obra familiar y de la disponibilidad de mano de obra, digamos, vecinal, podríamos decir. Por ejemplo, en la Orotava hay explotaciones o hay rebaños que están manejados por dos rebaños, por un ganadero que se turnan, porque los dos rebaños van juntos. Es decir, hay una búsqueda permanente de una autonomía del mercado. Claro que los ganaderos saben que si ponen las explotaciones intensivas van a producir más, los animales van a producir más, en principio. Claro que lo saben, y saben cómo funciona una explotación intensiva. Sin embargo, hay una necesidad permanente de preservar la autonomía, ¿no? Lo más interesante, además, que hasta este punto llega el planteamiento de la autonomía, que nos dimos cuenta que cuando un ganadero tiene más tierra disponible, más suelo disponible, no aumenta el tamaño de la explotación. Lo que hace es que reordena en pastoreo rotativo para poder incrementar su autonomía del mercado. A mí esto me pareció en su momento bien interesante, ¿no? Y en ese sentido, yo siempre planteo que hay elementos de juicio, elementos interesantes de desarrollo en todas estas maneras de organizarse. Lo que pasa es que hay que ir y mirarlas, ¿no? Hay que mirarlas con los ojos con la que miramos la gráfica, ¿no? Podemos mirar lo del Producto Interior Bruto o podemos mirar a ver qué le pasa a fulanito que le va tan bien con una cuarta parte del PIB, ¿no? Esa idea, ¿no? Me parece que es interesante. Esa búsqueda permanente de la autonomía, es decir, no hay una búsqueda, no podemos analizarlo en términos de coste-beneficio, no podemos analizarlo en términos de maximizar la productividad, podemos medio entender cómo es la organización pensando en esos balances de autonomía o dependencia del mercado. Y parece que muchos ganaderos en pastoreo, con los que hemos trabajado en Tenerife, con los que hemos trabajado en La Gomera, con los que estamos trabajando en Gran Canaria, la cuestión de la autonomía, el planteamiento de mantener ese balance entre los recursos que yo no están monetarizados y los que sí están monetarizados, me parece que es un elemento interesantísimo en la forma de organizarse, ¿no? Aquella idea de no, si le dan más terreno van a poner más cabras, por ejemplo. No, espérate, lo que van a hacer es tratar de organizarse para mantener el objetivo de la autonomía del mercado, de mantener unos niveles de mercantilización, como plantean muchos sociólogos que trabajan en economía campesina, es mantener la autonomía del mercado en los niveles más bajos, el menor nivel de mercantilización posible. Mercantilización entendido por intercambios monetarios, es decir, tener que responder a obligaciones de pago. Y esto es una cuestión que yo creo que es interesante, porque habla además de una visión a largo, ¿no? Decir, bueno, yo no sé qué va a pasar el año que viene, el otro o el de más allá, ¿no? Pero yo de momento no dependo de mucha gente. Y es interesante en algunas explotaciones que no se vincula el aprovechar el pastoreo con tener una mejor calidad de producción. Es simplemente mantenerla, no es buscar un valor añadido en la producción, porque muchos de los ganaderos que están en pastoreo venden la leche a una quesería. Se trata del elemento de autonomía que nos pareció bien interesante cuando descubrimos que estaba todo organizado alrededor de esos elementos, digamos, no mercantilizados, ¿no? Yo creo que de una forma u otra lo que nosotros nos planteamos cuando analizamos estos sistemas en pastoreo es tratar de tener otra mirada sobre esos sistemas de producción. Si yo me pongo a mirar esos sistemas de producción como aprendí a mirar los sistemas de producción, es indudable que estaría en este momento hablando de otra cosa. Mi perspectiva, o la perspectiva que hemos estado trabajando en los últimos 20 años es otra completamente diferente, ¿no? Entonces, de una forma u otra, el pastoreo, como estaba comentando Tito, ha sido, a mí no me gusta hablar de víctima, pero ha sido bastante dañado por la ordenación del territorio. Porque además,
el pastoreo requiere de cierta flexibilidad en el uso del territorio. Cuando llueve mucho habrá que utilizar poco territorio, cuando llueve poco habrá que utilizar más territorio. Esa idea, ¿no? Entonces, yo me iría incluso a cuáles son los fundamentos de la ordenación del territorio que ha sido capaz de transformar una visión tradicional de usos compartidos, lo que se está empezando a rescatar como el land sharing, usos compartidos por usos fragmentados. Aquí va lo natural. Dentro de la parte de los espacios donde la parte de la conservación es la más importante, hay unas zonas que son agrícolas tradicionales, las vamos a dejar. Incluso en la ley, si no entendí mal, si esas tierras se abandonan y son ocupadas por la vegetación natural, hay problemas y dificultades para poderlas volver a poner en marcha. Existe eso que se llama, o que en contraposición con el land sharing, el land sparing, es decir, reservas, líneas que separan los usos. Hay suelo de protección ambiental, hay suelo de protección económica, pero ¿dónde hay un suelo que combine ambas cosas? ¿Dónde hay un suelo donde se plantee que la conservación de la naturaleza requiere de los usos agrarios, por ejemplo? Aparte de que no hay demasiada investigación en ese sentido. ¿Cuál es la estructura de usos del suelo que incrementan la biodiversidad? No se sabe, o se sabe poco. ¿Cuáles son las cargas que, por ejemplo, incrementan la fauna? Las cargas ganaderas que a lo mejor incrementan la fauna o no, ¿no? No nos entra en nuestra cultura del territorio, no nos entra en la cabeza esas ideas de los territorios compartidos. Un suelo de protección agroambiental o agroecológico, o creo que Jaime comentó algo en este sentido, ¿no? No se plantea, y no se plantea primero porque no sabemos cómo es. Primero porque los que están pendientes del suelo, de unas características, estudiaron en una facultad, y los que están ocupados del otro estudiaron en otra. Eso para empezar. Y la cuestión aquí es plantear, y desde luego, no se financia, no se estudian las posibilidades de esos territorios compartidos. Y eso es un hecho. Se utilizan metáforas como me acuerdo en Lanzarote, la arquitecta que habló del plan insular, que hablaba de no me acuerdo, como de pintura, como una pintura de áreas que se pegaban unas con las otras, ¿no? Era como un tapiz, ¿no? En el tapiz de tanto por tanto, nosotros vamos a mancharlo de esta manera y vamos a mancharlo de la otra, ¿no? Entonces, yo creo que, en ese sentido, la ordenación del territorio todavía no ha dado el avance en plantear esas alternativas. Por eso, siendo un planteamiento interesante como es el del parque agrario, en realidad no hace sino ahondar en esa separación entre lo natural y lo agrario, ¿no? Es decir, esa idea de tratar de compartir, creo que es una cuestión que se está empezando a trabajar bastante desde hace 10 o 15 años, y yo creo que nosotros ahí tenemos un recorrido todavía grande, y yo animo a que esas cuestiones se introduzcan en las agendas, ¿no? En parte, ese territorio que está dividido entre lo natural y lo agrario explica por qué los ganaderos en pastoreo de La Palma están pastoreando en las peores zonas. En las peores zonas, en las menos productivas de La Palma. Después se dice, no, el pastoreo no es rentable. Claro que el pastoreo no es rentable, pero ¿dónde está? ¿Y por qué está ahí? Están las zonas en las que se producen 200 kilos de materia seca por hectárea, teniendo regiones con áreas con 2.500 o 2.800, como hay en La Palma o hay aquí en Tenerife en un montón de zonas, ¿no? Bueno, yo he ido muy rápido. ¿Cómo voy de tiempo? Me quedarán 10 minutos por ahí, ¿no? 5 minutos, pues voy a terminar antes para empezar con el debate. Yo lo que quiero transmitir, y eso después en el debate si quieren lo planteamos primero, ¿es compatible con el medio ambiente? ¿Impacta es una amenaza contra la biodiversidad? Pues depende. ¿Comer carne es malo? Malísimo. Bueno, depende. Si uno se come carne todo el tiempo, a todas horas, todo el día, pues se acaba muriendo. Pero si come brócolis también.
la idea es, depende, es una cuestión compleja, que no se puede zanjar, como se zanja la del Producto Interior Bruto y la felicidad, no se puede zanjar con una línea. Decir, no, pues ya está, que me salió significativo. Me salió significativo, ya está, a la normativa. No, depende, ¿no? ¿Es viable económicamente? Pues depende también. Dependerá, ¿no? Como me preguntaban en la radio, me hacían una entrevista en la radio, que si era rentable. Y yo le decía, pues yo qué sé, si es rentable o no rentable. Pues habrá momentos en los que sí, momentos en los que no. Habrá situaciones en las que sí, situaciones en las que no. Pero después, lo interesante es que después hay todo un mundo de elementos que tienen que ver con la sociedad y que tienen que ver con la cultura que no tienen nada que ver ni con el impacto, ni con la rentabilidad, ni con nada, ¿no? Que serían como, a veces es como las otras rentabilidades, ¿no? Los otros valores de las cosas, ¿no? Que son las relaciones sociales, las percepciones, los intereses. Lo que nosotros hemos encontrado es que el ganadero en pastoreo replica de una forma u otra una versión evolucionada de las economías campesinas tradicionales, en el que la autonomía del mercado de insumos y una reproducción en el largo plazo son los elementos esenciales y fundamentales que explican cómo se organiza. O sea, lo que yo les quiero plantear es que, a diferencia de una explotación intensiva, o una explotación con un planteamiento industrial, las explotaciones en pastoreo organizan toda su estructura interna y de relaciones externas alrededor del mantenimiento de autonomía respecto al mercado, no alrededor de la productividad, no alrededor de esas cuestiones más de los planteamientos más convencionales de lo que es la rentabilidad o lo que es la productividad, completamente distinto a lo que es para nosotros la productividad de lo que puede ser para un ganadero, ¿no? Pero hay cuestiones interesantísimas también, que son esas otras rentabilidades que son elementos fundamentales, que están ahí. Es decir, las explotaciones están ahí organizándose de esta manera, ¿no? Que es la creación de redes de cooperación, por ejemplo. Unas redes de cooperación entre los ganaderos que son realmente espectaculares, que les ayudan entre los ganaderos. Hablo de los ganaderos porque estamos ahora con los ganaderos, hablando de pastoreo, pero si nosotros nos vamos a una agricultura, a cierta agricultura de medianía y agricultura familiar, estoy seguro de que estas situaciones de organización se están estableciendo también en esos niveles y en otros niveles que no tienen que ver con el sector agrario, pero que se están dando en el medio rural, ¿no? Creación de redes de cooperación, es espectacular cómo se organizan para tener días libres o para gestionar los rebaños o para organizar el territorio. Ahora aquí yo, ahora allá tú, ¿no? Por ejemplo, se han estudiado los flujos genéticos que se producen entre las explotaciones y en qué forma se producen. Sería una pregunta interesante. ¿Cómo se produce el intercambio genético en un determinado sector en una parte del sector ganadero, ¿no? ¿Cómo? Nos encontramos con que hay ganaderos que tienen mejor nombre y que su genética se vende más fácilmente o se intercambia más fácilmente que otras. ¿Por qué? ¿Es la productividad el elemento? Porque nosotros de los esquemas de mejora genética nos centramos en la cantidad y en la calidad, pero en un momento dado a lo mejor me interesa demasiado. ¿Cómo se organizan los pastos? ¿Cómo se organizan los rebaños? Otras cuestiones importantísimas, la gestión y el control del propio negocio, que es lo que nos encontramos en La Palma. ¿Por qué pastoreas? ¿Por qué desarrollas esta actividad? Bueno, eran todas cuestiones que tenían que ver con esto. Tenían que ver con su papel en la comunidad y tenían que ver con el control de la propia explotación, tenía que ver con la autonomía y con todas estas cuestiones que son intangibles. ¿Cuál es la relación de prestigio con los clientes, incluso con los consumidores, aquellos que producen queso? Eso es un elemento fundamental. Nosotros preguntábamos también, ¿qué es lo que más te gusta de producir queso? Por ejemplo, bueno, lo que más me gusta es la relación con mis clientes y que los clientes me planteen si les gusta, me digan si les gusta, si no les gusta el queso, etcétera, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con la raza como patrimonio, como recurso, como construcción social en sí. Si nosotros nos podemos encontrar con ganaderos, a pesar de que nuestros esquemas de mejora genética están enfocados a la productividad, nos encontramos con ganaderos que plantean, no, espérate un momento, estos animales que responden al patrón racial, yo los quiero estén como estén. Este animal produzca mucho, produzca un poco menos,
yo este animal lo voy a mantener, porque este animal responde a la idea que yo tengo sobre lo que es esta raza o sobre lo que debe ser una cabra, una oveja o lo que sea. Y me da a mí relación, un papel determinado dentro de la comunidad, dentro del sector, ¿no? Y ya, por supuesto, no hablar de las cuestiones que tienen que ver con el conocimiento. El conocimiento, quién sabe y quién no sabe dentro del grupo. ¿A quién se le pide consejo? Que son relaciones que se están estableciendo dentro del propio sector, ¿no? Entonces la sensación siempre para mí es que el desarrollo va en paralelo. O sea, hay movimientos de organización que están totalmente, ni están reglados, ni están apuntados a ningún sitio, que han venido funcionando así, que se van adaptando de una forma u otra a lo que va aconteciendo, ¿no? Y ya para terminar, para mí, una cuestión importante también, que tiene que ver con la ordenación del territorio y una ordenación rígida del territorio, es que lo que nos estamos encontrando también es que lo que se produce es una degradación del conocimiento. El conocimiento se va perdiendo, pero ¿se va perdiendo el conocimiento porque hay menos pastores? No, los pastores están perdiendo el conocimiento. ¿Pero por qué? Porque al final no tienen que conocer nada para ordenarse, porque solamente pueden ir donde más o menos les dejan. Entonces, si a ti te mandan, te dicen, mira, es esa esquina la que te voy a dejar y esa de ahí, tú ahí no tienes que ordenar muchas cosas. Si te dicen, no, mira, tú organiza esto aquí, sí tienes que tener un conocimiento. Entonces lo que nos encontramos desde finales de los 90, que empezamos a trabajar en La Gomera, a las últimas entrevistas en Gran Canaria, es que realmente el ganadero que conocía las especies, que controlaba, no es la misma contundencia, no es la misma cuestión. ¿Por qué? Porque de una forma u otra andan buscando por dónde meterse para poder seguir aprovechando algún tipo de pasto, algún resquicio y algún elemento que les permita mantener esa autonomía, ¿no? A mí realmente el pastoreo me interesa en tanto en cuanto anomalía, podríamos decir, ¿no? Es la idea de que hay toda una forma de organizarse que puede aportar elementos muy interesantes al desarrollo agrario, ¿no? Es como aquella idea de, en realidad, el desarrollo, el progreso va en una línea y va dejando muertos alrededor, ¿no? Es aquella idea de Walter Benjamin, ¿no? Va dejando muertos por el camino, pero es que ahora resulta que en esa marginalidad se empiezan a aparecer elementos de organización bien interesantes, que de momento están con creces planteando cuestiones como la autosuficiencia, que se está empezando a plantear desde hace unos años para acá. Entonces, yo a lo que los animo, lo mismo que animo a los alumnos, es de que en realidad lo que planteaba Enríquez, ¿no? en un libro bien interesante que se llama La psicología de la investigación científica, que no se trata de reducir lo nuevo a lo conocido, no se trata de decir, oye, ese país que es súper feliz con la mitad del dinero, ¿tú por qué estás ahí? Vente para la línea. Tienes que explicar mi línea. Sino de ser capaces de abandonar las posiciones que no son familiares por la incertidumbre que nos ofrecen siempre los nuevos pensamientos. La idea fundamental es, no vamos a mirar la línea de la regresión, vamos a mirar el error, que tiene un nombre horrible, habrá que irselo cambiando, tiempo al tiempo. El error, el residuo, el error sistemático, el error experimental, todo es un error. No es un error, es un señor que está allí fuera de la línea. Y que está fuera de la línea, está contento porque está fuera de la línea, y lo interesante no es decirle, pero ¿cómo estás ahí?, sino ¿por qué estás ahí? Eso es bien interesante, creo que es lo más interesante, ¿no? Bueno, un poco, y ahora en el debate, yo creo que saldrán más cuestiones, pero para mí con lo que me gustaría es que nos quedáramos con esto, ¿no? Tratar de mirar desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, ¿no? Más allá de la línea de regresión, ¿no? Bueno, y nada más. ¿Me ha gustado, no? Bien. ¿Verdad que institucional? Institucional. Bueno, pues vamos a iniciar la mesa redonda. Los ponentes que acudan. ¿Cómo se sienta el uno? Es interesante. Espérate, voy a decir. Bueno, ¿me han dicho cuánto?
una persona muy conocida dentro del sector agropecuario por su labor durante muchos años en el ICIA, en el área de ganadería, y en estos momentos pues está ocupando el cargo de directora científica del ICIA. Vale, entonces, bueno, pues en base a esas preguntas que ustedes han formulado, pues ella va a ir moderando, organizando y moderando la charla. La mesa redonda. En un lateral de la sala, un componente del equipo de la empresa Bisagra, o creo que se llama, ¿sí? Pues va a ir, a medida que se va desarrollando la mesa redonda, va a ir haciendo unos dibujos y unos esquemas sobre lo que aquí se habla. Es algo muy interesante, es la primera vez, pero creo que es un tema bastante novedoso y muy, muy interesante. Y nada más, vamos a iniciar. Si alguien quiere más preguntas. Si alguien desea formular alguna otra pregunta, pues tenemos papeles disponibles, ¿no? ¿Aquí me voy a poner? No, yo no. No, ahí va. Buenas tardes. Perdonen porque estoy como está la mitad de la población con catarro. Pues lo primero, muchísimas gracias a la Universidad de La Laguna y en particular a mis compañeros, a Ángeles, a Luis y a Javier, que están por ahí, bueno, y al resto de la mesa, el poder estar aquí hoy, que ha sido para mí muy interesante, y bueno, y que el ICIA, que llevamos muchos años apostando pues por esta filosofía, y sobre todo permítanme un minuto pues en la presentación de esta cátedra cultural en honor a Pedro Molina, un gran amigo muy querido con el que trabajé mucho, que seguro que sí, yo creo que él nos ha estado mirando por algún agujerito y estará muy contento de las presentaciones que se han hecho hoy. Pues hay una primera aclaración que dice que esta cátedra de don Pedro Molina fue propuesta por el Foro Económico y Social y aprobada por la Corporación Lagunera. Y bueno, yo leo este tema y luego ya pasamos a las preguntas. Pues yo lo siento, Gustavo, pero la mayoría de las preguntas, las que tenemos ahora, están dirigidas a ti. Y bueno, hay una pregunta que me parece muy interesante, ¿qué opinas tú de que se proponga que el suelo rústico en algunas zonas, como por ejemplo la franja entre Ortigal y La Corujera, o las medianías del Valle de la Orotava o Icol Alto, pues que se proponga como un carácter supramunicipal en todas estas áreas, que en algunas zonas pues sea supramunicipal? Voy a leer un poquito las que son relacionadas con lo mismo. Que luego que si estas directrices son de obligado cumplimiento y realmente cómo se plasman en la práctica sus especificaciones y cómo se integran en la tramitación de ambos aspectos. Y luego las agrupo un poco así, y luego de estas tres, y que si las administraciones locales ¿tú crees que han contribuido con sus planes generales a la desaparición del suelo agrícola? Y que si es así, ¿por qué tienen tantas competencias en la ley del suelo? O sea, estas tres son como un pequeño bloque de fundamentos. Evidentemente todos entendemos que tu capacidad de responder yo tengo a las opiniones, preguntas... Yo tengo opiniones personales, las pongo de pie porque así les veo. Primero, supramunicipal. Vivimos en islas. Nuestros municipios fueron diseñados en la Corte de Cádiz, 1812, unos pocos años después, con aprovechamientos, como me enseñó Fernando, vertical y múltiple. Pero hoy en día nuestro movimiento es horizontal. Entonces nuestra estructura municipal no está adaptada, vamos a decirlo así, de manera legal. Supramunicipal. Yo la respuesta la voy a hacer al revés. La política agraria, ya que es de lo que yo más o menos sé,
Viene Europa, Estado, comunidad autónoma. Y hay muy poquito que va a cabildo y realmente casi nada a ayuntamiento. Y sin embargo, la ordenación de los espacios agrarios está a nivel municipal, por la ley del territorio. No es que sea tal, no es solo típico en Canarias, es típico en todo el Estado. Entonces, es un problema. Queremos aplicar políticas mejores o peores, equivocadas o acertadas, y ahí no nos vamos a meter. Y muchas veces cuando queremos hacer algo nos encontramos con la ordenación territorial, que a veces nos facilita y a veces nos lleva de narices. Entonces, supramunicipal, yo ya te he dado mi opinión, no sé quién hizo la pregunta, yo la haría autonómica, para que ustedes vean. Y sé que este hombre que es del cabildo me mata, pero bueno, yo soy una de las pocas personas en Canarias que creo que piensan en autonomía. ¿Le quitas trabajo? O sea, otra cosa. Luego, DOSA, obligado a cumplimiento y cómo se lleva a la práctica. Aquí venimos a otro de los grandes problemas de la legislación urbanística en Canarias. No sé, no conozco todo el territorio, pero ¿quién hace cumplir las leyes? Eso, en el fondo, lo que me están preguntando es que quién hace cumplir las leyes. Tú diseñas una ley, las directrices cuando se aprueben según la ley son un reglamento, sus normas son normas de aplicación directa, es decir, de obligado cumplimiento, las tienen que cumplir los planes generales y las tienen que cumplir los planes insulares, incluso algunas en los espacios naturales protegidos. Y como dices tú, ¿quién las hace cumplir? Las hace cumplir teóricamente la disciplina urbanística. Se llama así. ¿Pero dónde reside la disciplina urbanística? En esta ley, generalmente en España, en los ayuntamientos. Yo siempre pongo el símil. Si yo ahora salgo, me echo 4 vasos de vino, salgo por la autopista y me fríen, me cogen, me hacen soplar, doy 0,30, me caen 6 puntos, no sé cuánto dinero, y probablemente contar que esté un poquito más pasado me voy a juicio. Y no vamos a ayudarle a nadie, sino nos cago en todo y tal. Pero sin embargo, si alguien hace una ilegalidad o no cumple algo, cuando está muy cercano al ciudadano en unas cosas es buenas y en otras no, sí va a llorar. Yo creo que, y otra vez, volveré a ser autonomista como yo soy, la disciplina urbanística no debería estar en manos de las administraciones locales, debería estar en manos de la administración autonómica. ¿Por qué? Porque aleja las decisiones desagradables que van en bien de la colectividad del ciudadano individual. Que si las administraciones locales han contribuido a su desaparición, ¿de qué? Del espacio agrario o de la agricultura. Esa es complicada también. Hay administraciones que se preocupan mucho, hay otras que no, hay ayuntamientos pequeños que entienden que sus planes generales son muy importantes, pero claro, pongo por ejemplo, voy a nombrar pecadores, en que no se hace. Ayuntamiento de Grafía aprobó no hace mucho su plan general. Han hecho lo que han podido. ¿Por qué han hecho lo que han podido? Porque en la oficina técnica municipal hay un aparejador y una DL a tiempo parcial. Esa gente tiene que atender a un montón de gente con 1000 problemas, a sus licencias, y a la misma vez, esto es solo la memoria ambiental, que esto es solo la memoria de las directrices, del avance de las directrices. Y yo tengo un equipo de 9 personas que trabajan conmigo. Ustedes me dicen un ayuntamiento pequeño, que tengan interés, muchas veces ellos contratan a un equipo, no me mires mal a de arquitectos, que la redactan con la mejor voluntad posible. Yo nunca pongo en duda que la gente quiera hacer bien su trabajo. Pero el desconocimiento muchas veces ocurre. Y es verdad que hay otros municipios donde se apuesta decididamente por otro tipo de gestión, llegando a prohibir en los suelos agrarios la agricultura. Eso lo he visto. Luego no llegó a aprobarse así, pero estaba escrito. Bueno, ahora otro. No, tú también. Yo lo siento. A ver si entendemos algo. Hay una pregunta muy concreta, que es si es posible cultivar en suelo urbano, Sí. todo lo que son huertos urbanos. Sí. Y luego hay una pregunta más general, que yo no sé si es más para ti, pero también para Luis, que si se harán algún día estudios de capacidad de carga de los distintos territorios. O sea, son las dos que te quedan. Suelos urbanos. Artículo, ahora le voy a nombrar la ley, porque en el fondo es como me ayuda. El artículo 63.1 te dice que todo lo que no esté prohibido será autorizado. Entonces, si no está prohibido cultivar, es autorizable. También la ley dice que las prohibiciones genéricas estas tan típicas que hemos hecho con el texto refundido, que hay mucha gente que le gusta y otros que no, a mí ni una cosa ni otra, que decía, y todo lo demás prohibido, esas ya no valen. Esas no valen. Tiene que justificar por qué usted prohíbe algo. Entonces,
En el producto urbano que hemos generado en Canarias, en Mancha de Aceite, muchas veces nos quedan huecos. Ahora mismo se viene a la cabeza Tacoronte, hay manzanas enteras, ahí dentro se puede plantar y es un suelo urbano consolidado. Otra cosa es que tú quieras, es lo que ocurre en ciertos pueblos, que yo quiero que mi huerta sea solar, pero cuando llega la contribución no quiero que sea solar. Sí, pero se puede cultivar, generalmente sí se permite. El único problema que hay que tener es que hay que tener estar en el REGEPA si vas a vender, tener un carnet fitosanitario para que no tengas problemas con los fitos para la gente, y fitosanitarios azufre, no estoy complicando la vida, pero lo sueles tener problemas con los vecinos, y sobre todo cuando son vecinos urbanos, urbanícolas, yo soy rural, aunque vivo en el urbano, que les molesta con gallo cante. Te queda otra, más concreta, joder. Más concreta todavía. Es una explotación de ganado agrícola y ganadera con que tiene un caballo y 3 burros. Sí. Y me dicen Pues sí. que solo puede tener un équido y es un terreno rústico de protección agraria. ¿Dónde está? No entiendo si puede tener 10 vacas o 10 ovejas y no puede tener 3 burros. Hombre, es la unidad de ganado. Claro, en el fondo, la UGM. y tú eres veterinario, ¿no? A mí hay un veterinario que me la explicó, yo no soy agrónomo y tal. La unidad de ganado mayor no consigue otra cosa que es una vaca cagando. Sí. Me lo explicaron así, es para generar residuos. Residuos o estiércol, vamos a llamarlo así. Entonces, en los planes generales te dicen, oye, una granja, bueno, una de esas tipos de granjas que les dije antes, por ejemplo, familiar, de alto consumo o tipo 1, que suelen ser los más comunes, pues caben hasta 2 UGM o una UGM. En algunos sitios hasta 5, aunque la legislación sectorial te dice que puede llegar hasta varias, un poquito más. Entonces, si tú tienes un caballo y 2 burros, que no sé cuántas UGM son, ya te has pasado. Pero 7 cabras son una UGM. Y en gallinas no me acuerdo, pero también son un montón. Entonces, todo depende de la tabla común que es la UGM. No, pero lo que está claro es que no puede tener 10 vacas y 10 ovejas, No. porque 10 vacas son 10 UGM. 10 ovejas quizás sí. 10 ovejas sí. Eso es un tema que hay que aclarar con la carga que admite ese. Luego ahora viene una pregunta que ya es compartida para Tito, que me dijeron que no le gustaba que lo llamen Pedro, para Tito y para Gustavo, que cómo se puede gestionar la interfase urbana agraria con criterios de prevención de incendios si no se ataca como una estrategia clave el fomento de cinturones agrarios periurbanos. El micrófono, sí. Sí, yo no sé, déjalo que me no sé si me escuchan. O este. ¿Se me oye bien? Sí. A ver, hay un problema con la interfaz. Porque la mayor parte de la interfaz es propiedad privada. No sé si se oye. Hay una responsabilidad del propietario de mantenerla. Hay una ley del suelo que establece que tienen unos derechos. No hablaba de derechos asociados a la propiedad, pero también tienen unos deberes asociados. ¿Qué pasa el abandono? En muchos otros sitios, muchas otras comunidades, incluso incendios forestales, se cobra si hay una negligencia asociada a tener abandonados esos terrenos. Pero esa es la medida, digamos, de disciplina. Lo que se está preguntando aquí es cómo se fomenta eso. Vale, hay obligaciones al particular, pero es verdad que hay muy poquitas iniciativas de la administración para conseguirlo. ¿Y a quién? Imagínense que la administración propone, vamos a hacer este cinturón, pero tenemos capacidad de limpiar una parcela. ¿A quién se le limpia? Se le limpia a este señor, al de al lado no. No sé si me explico. La administración puede ser un poco selectiva a la hora de limpiar. Entonces, yo parto, nadie nos dice, como nos decía un compañero, nadie me dice a mí que tengo que limpiar el baño de mi casa, ni que tengo que tener la fachada de mi casa libre de cosas que puedan caer en la calle. Hay una obligación, pero es verdad que la administración podría tener medidas que colaborasen, porque al final es una protección. En gestión de espacios naturales, en zonas donde gestionamos directamente nosotros en titularidad pública, sí se hace. No se hacen normalmente medidas, posiblemente medidas de pastoreo, fomento de la agricultura, etcétera, etcétera, colaboren un poco. ¿Se me oyó algo? Sí. No, sí. Sí. Ahora hay 2 preguntas para Jaime. Una más general, que pregunta que con tu experiencia en Asturias, ¿qué herramientas nos quedan para convencer a la clase política
que no sea la mera disposición para cambiar las cosas. O sea, ¿qué herramientas hay para convencer a la clase política de que hay que cambiar las cosas? Y luego hay una más concreta, que si realmente nosotros en origen somos cazadores, recolectores, más que agricultores, si no opinas que la agricultura realmente sostenible es la permacultura. Son las dos preguntas. Pues yo creo que la manera de convencer es la persuasión y la seducción. Es decir, hay que seducir, ¿no? Hay que dibujar un escenario mucho más favorable que el que tenemos y hacer ver que lo que estamos haciendo no está bien y que hay soluciones. Por tanto, es un trabajo de seducción. Yo lo intento, pero yo soy muy mal seductor porque yo llevo 25 años y no seduje a nadie todavía, y entonces creo que habrá que buscar a seductores. Pero el otro día estábamos viendo, por ejemplo, algo que tiene que ver con la forma en la que se entiende servicio de parques y jardines o servicio de zonas verdes en una ciudad como Oviedo. Se entiende estrictamente a efectos del interior de la ciudad, las rotondas, los jardines, y hay un montón de gente trabajando, y los tengo muy fotografiados, ¿no?, que están segando encima de lo segado. Cuando la hierba crece, eso ya están ahí encima. En una rotonda hay, que puede tener 200 metros cuadrados y que es un no lugar, porque es una rotonda, es un lugar por el cual los coches dan la vuelta, pues hay siempre, todas las mañanas, 6 personas y cada 15 días cambian las flores, ¿no? Si uno hiciera el cómputo del gasto, de la cantidad de dinero que estamos metiendo en flores que no ve nadie, ni huele nadie, ¿no? Porque pasas en coche y estás mirando, no estás mirando, si miras para las flores te pegas por donde al lado. Estás mirando por dónde sales, por dónde entro, tal. Lo que haces, vamos, lo que vienes a hacer en una rotonda, ¿no? Bueno, pues ahí estamos haciendo tal. Y resulta que tenemos todo el campo periurbano que está a punto de quemarse y que hay incendios que ya están entrando a la ciudad, y lleno de jabalís y lleno de plagas, y no estamos mirando para ello, porque claro, en la jardinería, lo estaba hablando ayer con Araceli, la jardinería urbana es un concepto que llega del barroco, pero en el barroco, cuando empieza el ornato en las ciudades, la periferia estaban los campesinos alimentando la ciudad, pero cuando en el año 2019 no hay nadie alimentando la ciudad y está lleno de jabalís y de plagas y corres el riesgo de incendiar, ha llegado el momento de pensar en otro tipo de jardinería, la jardinería para la gestión de la zona verde del municipio, no de los que viven en la calle Uría, en la calle no sé qué, y los de la rotonda de la Plaza San Miguel. Claro, es decir, entonces eso hay que o seduces o te lo pongo encima de tal y digo, mira, vamos a hacer el cálculo de lo que gastan ustedes en dinero cambiando floritos en esta rotonda al año, y luego se lo decimos a los ciudadanos, mira, el cambio de floritos de la Plaza San Miguel nos cuesta 40.000 euros al año en flores, que probablemente ahí hay una movida, ¿no?, como se hizo siempre, ¿sabes? ¿No? Entonces yo creo que se trata de ponernos todos ante el espejo y a los propios ciudadanos que elijan, entre otras cosas porque si no haces eso, esa rotonda lo más probable es que bajen los jabalíes por la noche y te la levante, ¿no? Entonces, claro, se trata de cambiar de paradigma, y el cambio de paradigma es por obligación o por seducción. Yo no veo otro camino, ¿no? Lo que no acabo de entender es por qué razón este discurso que estamos manteniendo aquí sobre estas cosas en Francia hace 10 años que ya no es novedad, y en Inglaterra, y aquí sigue siendo una novedad. O sea, hay algo en Vitoria, hay algo en Valladolid, un poco más. Y la segunda, la permacultura, es la expresión culta de la agricultura en la sociedad postindustrial. Por lo tanto, tenemos que caminar hacia ella, ¿no? Porque es holística y porque se relaciona en los términos de los que estamos hablando, ¿no? De una nueva concepción de una agricultura al servicio del territorio y al servicio de la sociedad, no solo como mera provisora de alimentos, sino como provisora de estabilidad en el territorio, de biodiversidad, de paisajes abiertos y todas las cosas que hemos comentado esta tarde. Una cosa nada más, yo creo que hay otra forma también de más largo plazo, ¿no? Porque los políticos habrán ido al colegio en algún momento. Yo creo que la educación es una cuestión fundamental, no solamente primaria, secundaria, sino también en la universidad, ¿no? ¿De qué hablamos en las universidades? ¿Qué
qué se estudia en el instituto, qué se estudia ¿no? Y después, lo que sí es verdad, que a mí es un tema que a mí me interesa mucho también, en términos no tanto de cambio estructural, pero sí de esas experiencias de organización paralela, de eso de que la gente que estudiaba los estilos de agricultura llamaban los movimientos de soslayo, en el sentido de esas grietas que van encontrando en el sistema para poder seguir funcionando, evolucionando, adaptándose, sacando a sus familias para adelante y generando economía, ¿no? Serían cuestiones que no generarían un cambio de carácter estructural, pero me parece que están ahí, que están conviviendo permanentemente con las otras formas, ¿no? Y que no se les presta atención. Y después la educación, eso está claro. Creo que nosotros como docentes tenemos una responsabilidad de la que yo ni siquiera yo mismo estoy seguro de si soy consciente o no. ¿De acuerdo? Porque la gente que al final a la que le estoy dando clases son las que van a acabar van a tener un despacho en la Consejería de Agricultura o en la Consejería de no sé dónde, tomando decisiones de ese tipo, ¿no? Bueno, pues ahora quedan voy a quitar las gafas porque quedan 2 preguntas para Luis, y yo quería hacerte una también. Hay una que pregunta que cuál es tu visión de la ganadería como actividad marginal, y luego hay otra en la que pregunta si en Tenerife todavía queda algo de pastoreo o ya solo hay granjas con animales estabulados que apenas caminan. Y luego a mí me gustaría, bueno, una de las preguntas ya me la acaba de contestar, que yo les preguntaba a todos si en este foro realmente lo que estamos diciendo, a nosotros, no sé si habrá alguien que no esté de acuerdo, pero nosotros estamos todos de acuerdo con todo lo que se ha comentado aquí hoy, que si no deberíamos empezar a tener más foros públicos abiertos al resto de la ciudadanía, al resto de los consumidores, porque son a los que tenemos que convencer. Y luego en el tema del pastoreo, que tú siempre lo pones, pero esta vez te has olvidado, toda la rentabilidad económica del pastoreo en la calidad diferenciada de los productos. Sí, claro. Que lo dijiste muy claro. Pero que hay que insistir que no solo es que produzcan más o menos leche, sino que la calidad de los productos, carne, leche, de todos los productos ligados al pastoreo, son mucho calidad diferenciada por un lado, y desde el punto de vista organoléptico y nutritivo mejor. Sí, bueno, además ustedes han trabajado en eso, o sea, yo comento eso en La Palma, me pareció bien interesante, sin duda, ¿no? Pero a mí me interesaba destacar la idea de que incluso no generando un producto con valor añadido, se organizan las explotaciones para aprovechar los recursos locales y mantener cierta autonomía del mercado, ¿no? Porque eso, digamos, como que es más intuitivo, no cabe duda. Además, en el ICEA se ha investigado, y se ha investigado con profundidad, el efecto que tiene el pastoreo sobre la calidad del queso. Eso no hay duda, eso está planteado en toda Europa. Pero me parecía interesante también plantear eso, ¿no? Es decir, vendo leche, o sea, la leche que entra en la quesería se mezcla con todas las demás, con la del intensivo, con el otro y con el otro, pero yo sigo manteniendo mi estructura de aprovechamiento de los recursos locales de una forma u otra, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Si en el manual habla de valores añadidos en la producción, ¿por qué? ¿No? Esa idea, ¿no? Ese error que está mucho más interesante que la línea, ¿no? Yo no sé lo de la primera era que lo de... Pero marginal, ¿en qué sentido marginal? ¿Cómo marginal? ¿Cuál es el sentido un poco de lo marginal? Porque queda poco, marginal porque realmente es una anomalía dentro de cómo nosotros hemos abordado la producción de alimentos. Es que depende del planteamiento del que hablemos en marginal. Marginal porque está fuera de esa línea, de lo esperado en términos de cómo debería de funcionar. Si me preguntan en esos términos, yo voy a 2 cuestiones. Una, analizándola con las herramientas convencionales que estudiamos en las escuelas, no vamos a ver nada, esa idea, ¿no? Vamos a ver una gente que hace unas cosas que deberían de estar extinguidas hace un montón de décadas y no entendemos qué hacen aquí. Con una perspectiva, entendiendo lo marginal, como ese error, ese residuo fuera de la línea que genera elementos interesantes, vamos a ver muchas más cosas.
Yo creo que esa idea, y remití antes a un filósofo muy interesante que se está poniendo de moda, por suerte, que es Walter Benjamin, y que habla de esas cuestiones, ¿no? Dice hoy, hay un potencial en lo marginal, hay un potencial en lo que no está en el día a día de organización, de desarrollo, que es espectacular, ¿no? Y yo lo voy comprobando en estos 20, 25 años de trabajo con los ganaderos, ¿no? Pero estoy seguro que me lo puedo encontrar en los barrios, de las ciudades. Estoy seguro de que me los puedo encontrar en gente que hace agricultura familiar de autoconsumo o para el mismo barrio, ¿no? Seguro que está ahí, ¿no? Pero claro, eso no está ni en los manuales de desarrollo rural, ni está ni vamos a ver nada analizándolo con los parámetros con los que hemos estudiado y con los que normalmente hemos analizado los sistemas de producción agraria, ¿no? Y después el otro es el pastoreo en Tenerife. Pues no sé, yo el último proyecto que tuve terminó hace un par de años, que fue en la Orotava, y ahí en la Orotava había un movimiento bien interesante. Y no sé si sigue, si no, supongo que seguirá, con una edad media relativamente baja, con lo cual de una forma u otra rompía también el análisis tradicional de que todos tenían 90 años. No, pues hay gente que tiene 35 años, 30, 35 años, ¿no? Con gente que organiza el territorio en cuanto tiene espacio, lo organiza de forma rotativa para aumentar esa capacidad de autonomía, y que la imagen, que no la puse aquí, la imagen de las zonas de pastoreo y las rutas de pastoreo en la Orotava en una foto aérea es espectacular, porque todo el uso agrario, no agrario, urbano, recreativo, todo está metido en el valle, rodeado de unos espacios que no tienen actividad, no tienen un uso agrario, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteábamos, una cosa que era bastante loca en un principio, decir, oye, vamos a empezar a meter el ganado en el monte. ¿No? Podríamos meterlo. Vamos a restablecer, a consolidar la rotación que ya se está dando, porque ya sabemos que es la autonomía el elemento esencial que explica parte de las estructuras de las explotaciones. Claro, vamos a ver los planes, y en los planes pone, que lo sabrán mejor que yo, lo que yo recuerdo, que se permite el pastoreo en zonas de uso moderado, pero no se prohíbe el pastoreo, se permite el pastoreo en zonas de uso moderado, pero se prohíbe en monte público. El 99% de las zonas de uso moderado son monte público, 90 o 80, lo que sea, no sé, no tengo los datos, ¿no? Entonces, claro, una veces es impresionante y está en relación con la legislación. A mí me llegaron a plantear mira, yo técnicamente no sé por qué está prohibido, pero está prohibido. Pues ya está. Pues hasta otra. No hay historias, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo último que yo tengo. En Gran Canaria es lo que estamos trabajando ahora, y en Tenerife deben haber cosas al poco en Teno, a lo mejor en Anaga no sé cuánto quedará, no tengo ni idea. Pero lo último que yo hice fue en la Orotava. Nada, comento preguntas ahí, eran todas cuestiones. Estas son Sí, todas sí. las preguntas. Vladimiro se contestó los... Yo, más allá de felicitar a los organizadores del teatro y a los que todavía quedan en esta lista, sí quería decir algo de más, ¿no? Yo planteo de más. En Holanda parece que el próximo año obligan a todos los ganaderos de vacas, 1,5 millones de vacas, a pastar. Los pastores no son elementos marginales en Holanda y en el mundo. En Canarias los pastores han sido marginados y nadie ha escrito ni se ha preocupado del tema del pastoreo como una actividad. Tenemos la mayor superficie forestal que hemos tenido posiblemente en 200 años. En los 200 últimos años no tenemos la superficie forestal. La única legalización, entre comillas, que se ha hecho con los pastores, se ha hecho en Gran Canaria con la transhumancia. Y ha sido una pelea que han ganado los pastores, principalmente de ovejas, y el año 2000, y se han metido en la gaveta los que hemos estado en la administración las multas, y han estado de todos los colores políticos en el Cabildo, y el año pasado, el 2017, a raíz del incendio, reconocieron que el fuego había avanzado menos y se había parado en la zona de pastoreo, y han pseudo legalizado la transhumancia,
que en otras islas prohibida total. Por lo tanto, las leyes no se han hecho pensando en los pastores. En palabras de Pedro Molina, diría Pedro Molina, las vacas y las cabras no votan y por lo tanto no entran en la lista. Desgraciadamente, por lo que nos toca a todos. Por lo tanto, es una actividad que se ha visto marginal y se sigue viendo marginal. Porque las cabras de la Orotava están en los barrancos y cuando se trató hace unos años de hacer unos establos para las cabras, con el marco legal que tenemos no se le permitió. O colaborar en eso, que en eso tuvo que ver Pedro Molina también en la defensa de que los ganaderos de la Orotava, que son de los barrancos más limpios que hay en Tenerife ahora mismo, si hay una riada, unas lluvias fuertes, no quiero estar cerca del barranco San Juan en Tacoronte o de tantos otros barrancos que están totalmente cerrados de zarzas y cañeros. Sin embargo, en la Orotava está limpio. ¿Y quiénes están con las cabras en la Orotava? Pues gente que no ha pasado por la universidad ninguno y que lo seguimos viendo como esa cultura de la marginación, y el pastor no es un elemento marginal. Perdón, me callo. Hombre, yo reivindico lo marginal. Me parece que lo marginal tiene un potencial brutal y lo reivindico y hay que mirarlo como tal. No en términos peyorativos, sino a mí me parece que en ese soslayo hay unas formas de organización que creo que nos sorprendería más de uno. Eso no es peyorativo, ¿no? Vamos a dejar una intervención. Bueno, dos cortitas, porque hay que cerrar la sala. Yo quería preguntarle a la mesa y a cualquiera que esté aquí, a ver si sabía explicarme por qué en 24 años, después de la aprobación de la ley de vías pecuarias, en Canarias no se ha reconocido ni registrado en el registro de la propiedad ni una sola vía pecuaria, cuando son el espacio verde más grande que hay en todo el territorio nacional, el más grande de Europa, cuando ocupa la superficie de la provincia de Pontevedra, y todas las investigaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y por todos sitios nos están señalándole cada vez más importancia desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de la unión de los distintos biotopos y desde el punto de vista de la biodiversidad. ¿Quién vio esa pregunta? Yo no sé. Los técnicos de la administración. Sí, yo no sé nada de eso. Cuando en la cláusula adicional primera requiere a todas las comunidades autónomas para que lo hagan con carácter de urgencia. En el año 95. Lo único que nos hemos encontrado nosotros en estos 2 años de trabajo, cuando fuimos a ver un poco el pastoreo, porque la ley también nos dice que tenemos que mirarlo, aunque no nos lo dice a nosotros, un uso ordinario del artículo 59. Realmente corresponde al ayuntamiento. Es que las cañadas, la delimitación de las cañadas en Canarias es competencia insular. Evidentemente, bastantes problemas tenemos si nos metemos, no por él, sino en competencia de otra administración. Y ya yo no te hablo solo de cañadas, a mí me preocupan también los caminos públicos. Tenemos problemas, el problema de titularidad de caminos públicos, que se han privatizado, aunque la ley dice que los bienes públicos no son ni inmatriculables ni apropiables, ni todo. Pero no te puedo decir más porque no sé más. Una última pregunta. Felicitar por la creación de esta me alegra profundamente también que se retome el tema del debate en la sociedad de qué hacemos con el suelo rústico. Algo que ya se planteó en una jornada de agricultura y territorio ya hace 2 legislaturas y pico atrás, organizada por el doctor Gabriel, en la que se traían modelos de fuera para ver cómo podíamos actuar. Fue la sorpresa cuando José Montaner pone el parque agrario de Bajo Vega, y era literalmente lo que yo tenía sobre mis rodillas, que era el plan especial de Rincón. Y al preguntarles, no, que nosotros nos copiamos del plan especial de Rincón. Hoy en Cataluña está también el parque agrario de Montserrat, pero de ahí se lo han llevado los chinos a China. Sin embargo, aquí el plan especial de Rincón no se ha puesto en marcha. Y ante esa, y quiero recoger el plan especial de Rincón, o qué dice la ley de Rincón, declara el espacio agrícola de Rincón de interés de la comunidad autónoma. De ahí era la que veis, yo comprendo que esas franjas que todavía tenemos en las islas, como por ejemplo de los
saltos de los realejos a Ebro, que son franjas todavía agrícolas, digamos más o menos homogéneas, con algunos casos de medio, sean declarados de interés de la comunidad autónoma por la soberanía alimentaria, pero otra cosa. De ahí la necesidad de que se observan esos espacios con carácter supramunicipal, que fuera Sausal, Napa, protegerlo y la parroquia no, por ejemplo. Y por último, decir que antes nombraba Vladimiro el tema que había salido otros días sobre el tema del cambio generacional, ¿no? O sea, de que no hay, digamos, relevo. Es curioso cómo en el siglo XVIII el propio Villa Clavijo, en una sociedad puramente agraria, escribiera un librito que se llamaba Para que los jóvenes se aficionen a la agricultura, cuando precisamente estaba dirigido a quienes sabían leer, que eran los que tenían la tierra, que vivían de las haciendas de la tierra, y curiosamente, como siempre, a lo largo de los siglos, parece que hay un temor al relevo, y yo creo que, bueno, pues a ver que, lógicamente, las escuelas agrícolas están con jóvenes, ¿no? Afortunadamente, yo creo que ahí hay un relevo. Y por último, bienvenida sea esta cátedra. Te contesto fácil, respuesta fácil. En los planes insulares, artículo 94, no me acuerdo de cabeza, tienen la competencia de establecer reservas agrarias insulares. Hay jurídicos, porque estamos entrando en el terreno jurídico, que dicen que por analogía la comunidad autónoma también lo puede hacer, pero eso no queda todo claro. Pero sí está ocurriendo una cosa bastante interesante. En el mundo de la ordenación territorial, por lo que yo he aprendido en estos últimos 3-4 años, por primera vez se está dando valor a los espacios agrarios. Hay una iniciativa de ley que hace dos legislaturas, es decir, en abril, se presentó en la ley Intervega, le llaman la iniciativa Intervega, para la protección de los suelos. Ellos empezaron con suelos de vega, pero suelos de alto valor agrario. Hay mucho rum, porque nosotros hemos ido a varios sitios y se empieza a ver. Hay un interés evidente en que las ciudades están creciendo y los suelos agrícolas están desapareciendo. Porque todas las ciudades, no hay ninguna nueva, bueno, Brasilia y poco más, se han hecho al lado de ríos con vegas agrícolas. Las ciudades se expanden y destruyen las vegas agrícolas. Y los chinos lo saben muy bien, porque están yendo a comprar tierras a África. Entonces, hay preocupación en la sociedad de preservar los suelos. ¿Cuál es el problema? Que en Canarias todos nuestros espacios, sacando el norte de La Palma, norte de La Gomera y Betancuria, es un rural urbano o un periurbano. En Canarias el espacio rural como tal no existe. Esa es, desde el punto de vista muy geográfico, es decir, no existe. Aunque nosotros pensemos que sí, pero yo no puedo decirle a un tío de Castilla-La Mancha que el Barranco de las Lajas es rural. No se lo puedo decir, pero sin embargo, a uno de Santa Cruz sí le puedo decir que el Barranco de las Lajas es rural. Pero saliéndonos de aquí, ¿no? Entonces, sí hay iniciativas locales, regionales y nacionales de intentar proteger los suelos agrícolas de mayor valor. Vamos a ver en qué quedan, eso ya depende de la sociedad. Bueno, pues llegamos al final. Yo sí quería retomar de nuevo una aclaración que se ha hecho a través de esta iniciativa de las preguntas para la mesa redonda, y en esa aclaración se dice algo que pues yo lo conocía y es justo decirlo si así ha sido, ¿vale? Que la cátedra de Pedro Molina fue una propuesta hecha por el Foro Económico y Social, ¿vale? Entonces quería volverlo a comentar. Y bueno, yo darle las gracias a los miembros de la cátedra que componen la cátedra, que creo que estamos muy satisfechos, estamos muy contentos, nos vamos con muy buen sabor de boca por el éxito de este seminario, y ese éxito ha sido posible gracias a la presencia de ustedes aquí esta tarde. Las ponencias han sido muy buenas, muy interesantes, nos van a hacer reflexionar durante unos días, pero eso no hubiese sido posible, el buen resultado de este seminario, sin la presencia de ustedes. Por tanto, muchísimas gracias y espero pues podernos reunir de nuevo en breve, ya en el 2020, porque
estamos ya en activo y vamos a continuar con actividades dentro de esa línea de trabajo, de esas ideas de Pedro Molina, que donde quiera que esté nos estará viendo hoy seguro y estará también muy satisfecho de cómo ha discurrido este seminario de hoy.